Sin duda Guy Ritchie dio en el clavo con esta película del 2000, una época en la que estaba muy de moda este tipo de cine, por ejemplo los amantes de Tarantino, bueno, que ya sabéis que yo tengo una relación un poquito especial con este director, también con Trainspotting, aunque es cierto que Trainspotting, por ejemplo, siendo una película gamberra que tiene un toque muy parecido al que tenemos aquí con esta película de Guy Ritchie, Snatch, Cerdos y Diamantes, es una película mucho más, entre comillas, dramática. Snatch, Cerdos y Diamantes es una película mucho más relajada y de diversión pura y dura. Aquí no hay drama, entre comillas, por ningún lado, porque el tono de comedia va a estar siempre muy presente. Un tono de comedia que se sostiene básicamente por cuatro cosillas, ¿no? El guión, la falta de seriedad en muchos detalles de la propia película, incluso cuando pasan cosas dramáticas, tampoco es que sea un impacto para el espectador muy especial. Por ejemplo, lo que ocurre con la madre de Brad Pitt en un momento dado y demás, no acaba de tener ese pozo de seriedad que sí que podría tener otras películas como Trainspotting, que tiene una secuencia, una escena pues muy bestia, como por ejemplo lo del bebé. Una película que ante todo es sumamente entretenida. Yo creo que es su gran virtud, ¿no? Esos bajos fondos de personajes extraños, pero también de mucho más perdedor que otra cosa. Incluso los grandes capos, por así decirlo, los grandes mafiosos que se ven aquí, no dejan de ser un poco casposillos. Es incluso casi un retrato de alguna forma un poquito especial, picante, de Reino Unido, Gran Bretaña. Hay muchas referencias a lo que ocurre con Gran Bretaña con respecto a Estados Unidos, el clima y demás, la comida, que es tan famosa, y que hace que la sensación es que, siendo una película hecha por británicos, en general, incluso con los actores británicos, es como que se burla de sí mismo. Por ejemplo, el caso del personaje de Jason Statham, el protagonista y el narrador de la historia, que le llaman el turco, es de una forma un poco extraña y absurda, por una historia que tiene al principio como niño. No deja de ser un discurso un poquito curioso de ese Reino Unido actual, por ejemplo, con el tema de la migración o el tema de las muchas tipos de nacionalidades que hay en ciudades como Londres, y eso está ahí presente en la película, muy tapadillo, pero que resulta muy cómico y muy agradable de ver. Seguramente haya 3-4 detalles que hagan que esta película sea sumamente entretenida y que se vea de un tirón pasmoso, o sea, es 1 hora y 20 y tantos, no llega a 1 hora y media, pero es que se pasa volando. Cuando llevas 20 y tantos, 30 minutos, dices, coño, llevo ya media hora de película, pero si yo pensaba que llevábamos 5 o 10. Tiene un ritmo muy frenético, alimentado por el propio guión, por el montaje y también por detalles como la música o la enorme variedad de personajes que hay, o sea, personajes muy variopintos de todo tipo, tanto por los actores que los encarnan como por las formas de ser que tienen y el contraste que supone entre unos y otros. Por ejemplo, el de Jason Statham con su ayudante, por así decirlo, su mano derecha, que básicamente es un hombrecillo que hace lo que puede en la película. Por ejemplo, los 3-4 personajes negros que aparecen en la película como si fueran un grupúsculo y que intentan jugar a ser mafiosos, pero que son un completo desastre y caen en un montón de errores a lo largo de la película. O los mafiosillos un poquito más chungos que vemos en la película, como por ejemplo, a mí mi personaje favorito es el tipo más serio, el tipo más peligroso de la película, ese hombre con esas gafotas tan grandes o esos dientes amarillos que va a soltar 4 o 5 frases a lo largo de la película memorables y que hacen que sea el mafioso más chungo de la película, pero que no deje de tener ese componente cómico que tiene toda la película en sí, ese tono desenfadado, muy bien alimentado también en cuanto al guión, pero también a esa música tan enérgica que tiene la película en muchos momentos. Con una enorme diversidad de personajes, hay muchos personajes que son la mayoría episódicos, pero que todos tienen su importancia en la película. Incluso hasta el perrillo que aparece en muchos momentos de la película va a tener mucho peso en momentos muy curiosos y al final incluso va a ser determinante en la parte final. O por supuesto ese Brad Pitt que nos dejó a todos muy sorprendidos en el 2000, donde era un actor que todavía empezaba a abrirse paso en su carrera como actor, pero era ya más una estrella de Hollywood, finolis por así decirlo, de grandes producciones y un guaperas que otra cosa. Y aquí hace un personaje muy curioso y además muy gracioso, ese gitano al que no se le entiende nada durante toda la película. Yo la he visto en español, doblada en español, está muy bien doblado, pero la verdad es que tendría que ser muy curioso verla en inglés, sobre todo si entiendes inglés, cómo lo doblaron para que fuese eso, un personaje al que no se le entiende nada. Y otra cosa muy curiosa de la película es que hay personajes que parecen que van a tener mucho peso, el caso por ejemplo de Benicio del Toro, y que luego desaparecen a los pocos minutos y ya está, y otros que de repente aparecen y parecen secundarios absolutos y van a tener muchísima importancia dentro de la película. Esa es otra forma también de jugar mucho con el espectador, incluso entre comillas engañarle y hacerle estar muy atento a la película. Es una película con tantos personajes, con tantos nombres, con tantas situaciones curiosas y con tantas, entre comillas, sorpresas o pequeños giros de guión que hacen que el espectador no pueda relajarse en ningún momento y además esté encantado de ello. No es una película de
soltar 10 carcajadas durante todo el metraje, pero sí de estar todo el rato con esa sonrisa puesta, de decir, es que no puedo apartar la mirada de la pantalla porque es que es una película sumamente entretenida. Seguramente en cuanto a su falta de, no sé cómo decirlo, de importancia, de relevancia en cuanto a la historia en sí, pues no sea una gran película, pero sí que es una película muy bien ejecutada en todo aquello que tiene que estarlo para que sea eso, muy entretenida y que se recuerde y que quieras volver a verla más pronto que tarde. Yo la he visto en DVD y la verdad es que es una película que intentaré comprarme en Blu-ray lo antes posible, incluso Lock and Stock, que todo el mundo pone un poquito por encima en cuanto a calidad media de la película. Tenemos también el caso reciente de The Gentleman, que es una película que también gustó mucho porque volvía un poco a esa esencia que vimos en Lock and Stock o también en esta propia Snatch, Cerdos y Diamantes, aunque otro tipo de película también un poco más madura en algunos detalles, también más elegante, con más medios y demás. Aquí tiene ese aire a serie B que le viene muy bien en muchos momentos y aún así no le resta valor. Por eso creo que es una película muy especial. Yo creo que compararla con Tarantino en algunas cosas, pues tiene detalles de tarantinianos en muchos detalles, y por supuesto con Trainspotting es obligado porque también es una película británica y demás, que también tiene esa energía, ese juego, por ejemplo, con el montaje y demás, que es muy chulo y muy personal de estas películas, pero no tiene nada que ver porque es una película mucho más desenfadada y mucho más de tomártela a coña todo el rato, y aún así se disfruta y mucho. Yo le voy a poner un 8 porque creo que merece la pena sobradamente y hay que reivindicarla, y ojalá el camino del Guy Ritchie de los próximos años sea más de este tipo, de Lock and Stock o de The Gentleman, que con esas otras películas que nos ha enseñado últimamente, que son más propias de otro cine que el de Guy Ritchie propiamente dicho. Mickey. ¡Voy a cagar! Y si os ha gustado el vídeo, aquí podéis suscribiros al canal y atención porque aquí tenéis otra crítica rápida de otro producto de Guy Ritchie que seguro que os gusta mucho. Y como siempre, encantado de leer vuestros comentarios y ya sabéis, no os metáis en líos.